Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Brian Jared Hernández Pérez y voy a explicar las vanguardias que hemos visto, así como sus artistas representativos de cada una de ellas. El arte abstracto. El arte abstracto es una manera diferente de representar la realidad, los pensamientos, las sensaciones y las emociones de las personas. En este estilo de pintura no se busca representar el mundo real tal cual lo vemos nosotros. Vasily Kandinsky fue un pintor de origen ruso, nacionalizado alemán y posteriormente francés. Destacado pionero y teórico del arte abstracto, Kandinsky compaginó sus estudios de derecho, economía, con clases de dibujo y pintura. Entre 1910 y 1914, Kandinsky pintó numerosas obras que agrupó en tres categorías: las impresiones, inspiradas en la naturaleza; las improvisaciones, expresión de emociones interiores; y las composiciones, que anuaban lo intuitivo que el más exigente rigor compositivo. Estos cuadros se caracterizan por la articulación de gruesas líneas negras con vivos colores. En ellos todavía se percibe un poco la presencia de la realidad. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Kandinsky volvió a Moscú. Allí emprendió varias actividades organizativas en el marco del Departamento de Bellas Artes del Comisariado Popular de la Educación. Paul Klee. Paul Klee fue un pintor alemán nacido en Suiza, cuyo estilo variaba entre el surrealismo y el expresionismo y la abstracción. Fue hijo de un profesor de música. Realizó estudios clásicos en Berna. Se inscribió en la Academia de Múnich, donde tuvo como profesor a Franz Bohn. En 1911 entró en contacto con el grupo del Blau Reiter, el Caballero Azul, lo que lo permitió conocer a sus creadores Vasily Kandinsky y Franz Marc. En 1920 ingresó en la Bauhaus de Weimar, donde fortaleció su método de análisis, y en 1924, junto con Kandinsky, Feininger y Hab Lenski, formó el grupo de los Bleiber, los Cuatro Azules. El arte conceptual. El arte conceptual representa el movimiento artístico en el que la conceptualización o la idea es más importante que la obra del arte, en tanto objeto físico o material. Las ideas prevalecen sobre sus aspectos formales o sensibles, a modo que lo artístico sería el concepto, favoreciendo la reducción a lo mental y persistiendo de la realización material, indiferente a la técnica, el material o la forma que se utilice para representar. Marcel Duchamp. Henry Robert Marcel Duchamp fue un pintor, escultor, ajedrecista y escritor francés, cuyo trabajo está asociado con el cubismo, el dadaísmo y el arte conceptual. Paul Klee fue un pintor alemán nacido en Suiza, cuyo estilo variaba entre el surrealismo y la expresión y la abstracción. En su faceta como pintor, que hubo de simultanear con el trabajo de caricaturismo, como rápidamente por todas las tendencias artísticas en boga: impresionismo, postimpresionismo, fauvismo, cubismo, sin comprometerse con ninguna. Este afán experimentador e inquieto iba a ser una de las constantes de su fecunda trayectoria. Tras realizar pocos cuadros más, abandonó la pintura, en lo que iba a ser un giro permanente en su trayectoria. En 1917 se reencontró en Nueva York con su amigo Francis Picabia, al que secundó en su tarea de dar a conocer el movimiento dadaísmo en Estados Unidos, para lo cual participó en la creación de revistas adscritas al movimiento como 291 o El Ciego. El cubismo. Su estilo característico explora una nueva perspectiva geométrica de la realidad, mirando los objetos desde los puntos de vista posibles, lo cual fue una ruptura con los modelos pictóricos vigentes desde el Renacimiento. Pablo Picasso. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cripiano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso fue un pintor español. La trascendencia de Picasso no se agota en la fundación del cubismo,
revolucionaria, tendencia que rompió definitivamente con la representación tradicional al alquilar la perspectiva y el punto de vista único. A lo largo de su dilatada trayectoria, Pablo Picasso exploró incesantemente nuevos caminos e incluyó en todas las facetas el arte del siglo XX, encarnando como ningún otro la inquietud, la receptividad del artista contemporáneo. En 1901 comenzó el conocido Periodo Azul. Cumplidos los 20 años, Picasso recibió la noticia de su amigo Carles Casagemas se había suicidado. Esto fue un shock para el joven pintor que quedó muy afectado. Durante una serie de años, los cuadros de Picasso transmitían una tristeza representada a través del tono azul. El periodo negro es una fase de transición hacia el cubismo. Durante esta breve etapa, Picasso se va desvinculando progresivamente de lo establecido en el arte y crea una nueva corriente antes de llegar al ansionismo pleno. Encontramos un periodo de colores grises y oscuros en varias obras. El dadaísmo es un movimiento cultural y artístico creado con el fin de contrariar las artes que surgió en 1916 en el Cabaret Voltaire en Zúrich. Fue propuesto por Hugo Ball, escritor de los primeros textos dadaístas. Posteriormente se unió el rumano Tristan Tzara, que llegó a ser el emblema del dadaísmo. Tzara, seudónimo de Samuel Rosentox, fue un poeta y ensayista rumano. Fue uno de los fundadores del movimiento antiarte, conocido como dadaísmo, del que es considerado como su máximo exponente y figura. Fue una figura clave en la vanguardia poética de los principios del siglo, anticipando la llegada del surrealismo. Surrealismo. El surrealismo fue un movimiento cultural desarrollado en Europa tras la Primera Guerra Mundial, influenciado en gran medida por el dadaísmo. La Real Academia Española lo describe como un movimiento artístico y literario que intenta sobrepasar lo real, impulsando lo irracional y onírico mediante la expresión automática del pensamiento o del subconsciente. Salvador Dalí, España. Salvador Dalí Jacinto Dalí Domenech fue un pintor, esculturista, escenógrafo y escultor español, escritor español del siglo XX. Se considera uno de los máximos representantes del surrealismo. Salvador Dalí es conocido por sus impactantes y gloríficas imágenes surrealistas. Sus habilidades pictóricas suelen atribuir a la influencia de admirar por el arte renacista. También fue un concepto dibujante.